En esta oración y por las noticias también de Maquia, bueno, sigamos orando por todos ellos y gracias a Dios por el trabajo que hacen. Bueno, esta mañana vamos a arrancar una serie de conversaciones acerca de 5 frases que ven por acá. Anoche estuvimos repasándolas, estuvimos haciendo un vistazo muy panorámico de qué significa cada una de ellas y vamos a tomar un poquito de más tiempo en estos domingos para abordarlas. Estamos conmemorando 500 años de la Reforma. Esta fue una época en la que algunos valientes en diferentes momentos se levantaron para pronunciar que la Iglesia se había desviado de verdades bíblicas, de las verdades del Evangelio. La Iglesia se había apartado de verdades fundamentales y otras cosas estaban cobrando autoridad. Otras cosas estaban usurpando el lugar, por ejemplo, de la Escritura. Y a través de estos pronunciamientos, la intención era ayudar a la Iglesia a volver a la verdad, a fundamentar la doctrina y la fe en las verdades del Evangelio. Vamos a ver cómo en alguno de estos días logramos conversar un poquito más acerca de la historia. Creo que va a valer la pena el tener alguna charla que nos ayude a repasar los detalles de las fechas, los personajes, los sucesos. Sin embargo, creo que nuestra atención también, esto nos va a servir, y nuestra atención debería centrarse en las verdades bíblicas que deberíamos de creer. Hoy quiero abordar la primera. Quiero que platiquemos un poquito acerca de la frase de sola Scriptura, solo la Escritura. Los reformadores estaban tratando de plantear los fundamentos de nuestra fe en frases muy sencillas que no necesitaran mayor explicación, que pudieran ser postulados fáciles de recordar y puntos a los que pudiéramos volver. Y este fue uno de ellos, sola Escritura. No quiere decir con esa frase que solo la Biblia tenga todo el conocimiento que el ser humano puede tener. Quiere decir que solo la Biblia tenga todas las verdades que deberíamos de saber de la vida. Es decir, la Biblia no es un libro de todo el conocimiento. Es un libro del conocimiento de Dios, es un libro del conocimiento de la obra de Dios. Pero no quiere decir que solo necesitamos conocer Biblia en la vida. Sin embargo, en cuanto a la autoridad de la fe, la autoridad de la práctica, la autoridad de los temas espirituales, la Biblia es suficiente. Para nosotros como hijos de Dios, la Biblia debería ser nuestro punto de referencia, nuestra autoridad en cuanto a los temas de fe. En cuanto a lo que necesitamos saber de la salvación, el texto bíblico es nuestra autoridad y es suficiente. La verdad que necesitamos conocer de Dios y de su obra está en el texto bíblico. Cualquier otra fuente de autoridad tendría que sujetarse a los escritos bíblicos. No puede haber otra fuente de autoridad que contradiga o que anule la verdad bíblica. Ahora, yo sé que cuando hablamos acerca de esto, no estamos, en nuestro caso, hablando de algo desconocido, algo que nos parezca muy extraño, algo que suene muy raro, algo que uno diga, ¿cómo así? No puede ser. Creo que nosotros estamos muy familiarizados con ellos y la verdad es que le doy gracias a Dios por eso. Creo que algo que hemos procurado como familia, el mensaje de vida, es que nuestra norma, nuestra autoridad, nuestro rigor siempre esté sujeto al texto bíblico. Creo que es algo que deseamos, es algo que buscamos, es algo que anhelamos siempre. Sin embargo, creo que cuando hablamos en general de la Iglesia no es la práctica que siempre vamos a notar. De hecho, creo que nosotros mismos, aunque es lo que anhelamos y es lo que estamos acostumbrados, deberíamos de tener muy claro que siempre corremos el riesgo y el peligro de apartarnos de ello. No deberíamos de darlo por sentado. En cuanto a la norma de fe, la norma de vida para el creyente, existe el peligro de que nos apartemos del texto bíblico.
La iglesia corre ese peligro hoy todavía. La familia El Mensaje de Vida podría correr ese peligro hoy todavía. Martín Lutero dijo: no tiro a un lado a todos aquellos más ilustres que yo, pero la Escritura sola, reina, no debe ser interpretada por mi propio espíritu o el espíritu de cualquier hombre, pero quiero entenderla por sí misma y por su propio espíritu. El texto bíblico debería ser la autoridad principal en la vida de todo creyente. No debería haber otra cosa que tenga un lugar con la misma importancia. Para nosotros hoy, en cuanto a las decisiones que tomamos, en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a nuestras normas de la excelencia moral, no debería haber otra autoridad que contradiga o que supere al texto bíblico. Hay otras cosas que tienen autoridad, entre comillas, pero deberían sujetarse a la palabra. Lo que quiero recordarnos hoy es cómo deberíamos de leer el texto bíblico y algunos peligros que deberíamos de evitar. Y de repente recordar los peligros que los reformadores señalaron en aquel entonces y ver cómo podemos aprender de ellos. En primer lugar, quisiera, querida iglesia, que recordemos qué es la Biblia, qué son las Escrituras, y que recordemos su misma esencia para leerla de esa manera. Cuando observo algunas de las prácticas que son muy comunes en la iglesia en general hoy, me doy cuenta que a veces leemos la Biblia no por lo que la Biblia es, la leemos por lo que pensamos o sentimos que es. Y hay una gran diferencia. Por ejemplo, en algunas de las conversaciones que tengo con algunos líderes, noto lo siguiente: con algunos que enseñan a niños, y muchos de ustedes han tenido la oportunidad de dar clases a niños, fíjense que a veces hemos reducido en nuestras clases de niños, y nosotros estamos procurando que eso no pase, pero la tendencia es que, sobre todo ahí se ve muy bien cuando uno enseña clases con los más chiquitos, la tendencia es buscar en la Biblia y leer la Biblia como un libro de bonitas historias que tienen una bonita enseñanza. Y todos nosotros que hemos pasado por nuestras clases de niños y que hemos crecido en la iglesia, nos sabemos muchas bonitas historias que tienen bonitas enseñanzas. ¿Es cierto? ¿Sí? Ustedes recuerdan algunas. ¿Cuáles son bonitas historias con bonitas enseñanzas en la Biblia? El Arca de Noé es una bonita historia que tiene bonitas enseñanzas. De hecho, por aquí está en una de nuestras mantas. David y Goliat es una bonita historia. David y Jonatán no es tan conocida, pero es una historia que recordamos. No es de las más famosas, hay unas más famosas, ¿verdad? Esther también, y sobre todo Esther se platica sobre todo en grupos de señoritas, ¿verdad? En grupos de discipulado de chicas se estudia Esther. Los varones no estudian mucho ese libro y hay un problema. Todos recordamos a Daniel, ¿en qué escena? Los leones, recordamos a Daniel, recordamos a Adán y Eva, que siempre tienen alguna hojita, ¿verdad? En todos los dibujitos con niños siempre tienen alguna hojita. Vean que la mayoría de historias, en primer lugar, tienen animalitos presentes. ¿Sí? La mayoría de historias de niños tienen animalitos presentes. Y todos los libros de niños tienen las mismas historias, con dibujitos distintos, pero las mismas historias. Ahora bien, gracias a Dios por esas bonitas historias, pero fíjense que si leemos la Biblia como un libro de bonitas historias que tienen una bonita enseñanza, hay un problema. La estamos leyendo por lo que no es. La Biblia no es un libro de bonitas historias con buenas enseñanzas. De hecho, hay otros libros que no son la Biblia que también tienen bonitas historias con bonitas enseñanzas, como la Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos o cualquier otra. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué hacemos con los pasajes bíblicos que no son bonitas historias? Porque no sé si tenemos clases con nuestros niños, ¿verdad? Acerca de los primeros capítulos de Crónicas, donde hay puros nombres y genealogías. Entonces un maestro de niños ve eso y dice: no me sirve, necesito una historia. Y no sé qué hacemos con las historias que no son muy bonitas.
Hay algunas historias de terror en el texto bíblico. ¿Qué hacemos con esas? ¿Qué hacemos con historias como José que tiene que apedrear a una familia por desobediencia? Esa no es una historia muy bonita. ¿Qué hacemos con historias de una señorita en el pueblo que fue descuartizada en 12 pedazos? Imaginen los pedazos del cuerpo enviados a cada una de las tribus. No es una historia muy bonita. Leemos la Biblia por lo que no es y podríamos caer en el error de leerla fragmentada, solo ciertas partes. Nosotros, por ejemplo, podríamos leer la Biblia como un libro de normas, un libro de reglamentos. Si queremos instruir a nuestros hijos y decirles qué hacer, qué no hacer, cómo tomar decisiones correctas, iríamos a la Biblia y le diríamos qué es lo que la Biblia dice que deberías de hacer, cuál es la norma de lo que deberías de considerar, qué hacer, qué es bueno y qué es malo. ¿Puedo o no puedo? ¿Se vale o no se vale? ¿Hasta dónde es pecado y hasta dónde no? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo respondemos a las preguntas cuyo tema no aparece específicamente en un versículo? Cuando nos preguntan nuestros adolescentes si es pecado bailar o no, es malo bailar o no, si no hay un texto que responda a eso. Si deberían tener, ¿a qué edad deberían de tener Facebook? No hay un pasaje que diga eso. Aunque un amigo me dijo un día que haciendo un estudio profundo de la Biblia, encontró la respuesta. Yo le dije, ¿en serio? Y me dijo, sí, encontré la respuesta si deberíamos de tener Facebook o no. Es un estudio profundo. ¡Ay, qué bien! ¿Y qué encontraste? Que no solo habla de Facebook, sino de toda de Snapchat, de WhatsApp, de YouTube. Habla de todo eso la Biblia. Entonces encontré el pasaje. Estudio profundo. Dice, ¿en serio? Sí. Porque la Biblia dice que los discípulos, para seguir a Jesús, tuvieron que abandonar todas las redes. Así que no hay que tener nada de eso. Estudio profundo de la Biblia. Dije, muy bien. La Biblia no es un libro de mandamientos. Contiene mandamientos, pero no es un libro de mandamientos. Fíjense que si solo fuera un libro de mandamientos, entonces solo leemos las secciones que corresponden a normas, a instrucciones y mandamientos. Obviamos todas las demás. No nos interesan las historias, no nos interesan las parábolas, nos interesan las instrucciones, los imperativos de lo que sí hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Pero hay un problema, porque hay otros libros también en el mundo que contienen normas, mandamientos, leyes, decretos, y no son la Biblia. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces leemos la Biblia como un libro de promesas. Y la Biblia contiene muchas promesas y por lo general conocemos solo las promesas lindas, las promesas bonitas, ¿verdad? Por lo general conocemos Jeremías 33:3. ¿Todos saben qué dice Jeremías 33:3? Sí, les cuento que es uno de los textos más conocidos. En todas las ciudades donde voy y hablo con líderes de la Biblia, les pregunto de los versículos más famosos y todo el mundo dice Jeremías 33:3. Nadie sabe qué dice Jeremías 33:2 ni el 33:4. Pero el 33:3 todo el mundo lo conoce. Y todas las promesas bonitas se conocen. No entendemos bien por qué se dijeron, cuándo se dijeron, a qué se refieren, pero suenan muy bonito. Y entonces yo le pregunto a algunos líderes, ¿y qué hacemos con las promesas no tan bonitas? Entonces yo los molesto a ellos y les digo, les voy a dar una promesa, les voy a dar una palabra fresca, un mensaje poderoso, una palabra que cambiará tu vida. Les digo una promesa. Y les menciono Santiago capítulo 3, versículo 1, y les digo, ahí va una promesa para tu vida. ¿Y cuántos la reciben y dicen amén? Y los molesto así. Cuando empiezan a leer todos contentos, Santiago 3:1 dice, hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros mismos, porque recibiréis mayor condenación. Digo, ¿pero es una promesa o no? Pero esa no nos gusta, entonces esa no la leemos. Para muchos, lamentablemente la Biblia es solamente un libro de buenos consejos. Entonces recurrimos a ella para ver buenos consejos. No puedo sacar de mi mente haber escuchado a un pastor oficiando una boda que dijo eso, vamos a abrir la Biblia porque tiene bonitos consejos para el matrimonio.
me puse muy mal. Dice, ¿cómo la Biblia le hemos reducido a un libro de buenos consejos? Hay muchos otros libros que tienen buenos consejos también. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué hacemos con las secciones que no tienen consejos? Fíjense que comenzamos a leer la Biblia de manera antojadiza y fragmentada. Solo la que nos gusta y nos conviene. Como la forma de leer un diccionario o una enciclopedia o aquellos que usamos las páginas amarillas alguna vez. Libros que tenemos archivados y que solo nos sirven para consultar la sección que me interesa. De hecho, muchas veces se dijo que este era nuestro manual de ¿qué? De vida, ¿verdad? Aquí está tu manual de vida. Yo le digo a los líderes, ya no digan eso. Está mal dicho. En primer lugar, ya no deberíamos decir manual. En todo caso, digan tutorial. ¿Sí? Hace un poco más sentido en nuestro ambiente hoy. Pero luego tampoco digamos eso, porque los manuales, a ver, ¿quién de nosotros usa un manual? Es lo primero que hace cuando va a desempacar algo y tratar de armarlo o hacerlo funcionar, lo primero que hace es leer el manual. Ok, algunos cuantos. ¿Quién nunca lee el manual porque dice, yo lo puedo ensamblar, yo lo puedo hacer? Algunos de nosotros no usamos el manual. Es más, muchas cosas hoy ya vienen sin manual, es tan intuitivo que no necesitamos manual. ¿O ustedes leyeron un manual para usar su celular o usar la tablet? No usamos un manual. Ahora, ¿consultamos el manual o el tutorial cuándo? Cuando lo echamos a perder, cuando lo hicimos mal, cuando se arruinó, ahí buscó el manual. Si seguimos diciendo que la Biblia es un manual de vida, el manual está archivado, almacenado y solo se usa cuando ya todo salió mal. ¿Y entonces qué buscamos? Un consejo, una promesa, un mandamiento, una bonita historia, una solución, ¿verdad? Quiero un texto que me solucione todo. Filipenses 4:13 para muchos es la solución de todo, ¿verdad? Ese funciona siempre. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, funciona siempre. Mal leído, mal entendido. Queridos hermanos, la Biblia no es eso. Jamás ha sido eso. Tiene buenos consejos, tiene promesas, tiene bonitas historias, pero no es ese tipo de literatura. No podemos olvidar que la Biblia es la revelación de Dios y eso es lo que lo distingue de cualquier otra literatura que exista en la tierra. No hay ningún otro libro que sea al mismo tiempo divino y humano. No hay ningún otro libro que sea el libro, el soplo de Dios, la misma vida de Dios, el mismo mensaje de Dios. No hay ningún otro libro que nos pueda decir tres cosas que para el ser humano sería imposible conocer, a menos que Dios las comunique. Número 1, si es la revelación de Dios, conocemos el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso cada vez que leo una historia bonita o sangrienta, cada vez que veo una parábola, cada vez que veo una profecía, es porque me permite conocer el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Ve que cuando leo un libro con reglamentos, no conozco al creador de los reglamentos. Simplemente decido si obedezco o no. Y veo cuál es la consecuencia. Y sopeso, ¿verdad? ¿Me conviene o no me conviene? Y de repente, si nadie me está viendo, entonces me conviene más. Así funciona nuestra cultura, ¿verdad? Las líneas que dicen que no deberíamos de estacionarnos o de cambiar de carril, solo se obedecen si alguien me está viendo o no, ¿cierto? ¿Verdad? Y si no, hay que poner lazos, troncos, púas para que uno no pase y todavía así va a encontrar la forma de hacerlo. El reglamento, decidimos a nuestro antojo obedecerlo o no. Cuando estoy en una esquina hay una señal roja que dice alto. Si quiero la obedezco, si no quiero no la obedezco. Si me están viendo me meto en problemas, si no me están viendo no tengo ninguna consecuencia. Hay un gran riesgo, sí, pero no me sirve ver el reglamento para conocer al creador del reglamento. Cuando leo el texto bíblico como un libro de normas y cuando quiero enseñar, aquí está lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, sucede lo mismo. Veo las instrucciones, veo las normas y voy a decidir si quiero las hago y si no quiero no las hago.
Si me conviene, si me arriesgo, si nadie me mira, ¿lo hago o no lo hago? No era esa la intención de Dios. La intención de Dios es que le conozcamos por medio de esa norma. Cuando el texto bíblico dice que no deberíamos de hablar mentira con nuestro prójimo, sino hablar solo la verdad, es para que le conozcamos a Él, que Dios es verdad. Por eso no deberíamos de mentir, porque Él es verdad. Cada mandamiento, cada precepto apunta a la persona. Así que si leo historias, leo mandamientos, leo promesas, pero no conocí mejor a Dios, leí mal el libro. No entendí, lo leí como lo que no era. Es como tomar un cifrado o una partitura y leerlo como lo que no es. Es para ejecutar la música en un instrumento. 2, si la Biblia es la revelación de Dios, entonces conozco su obra. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es el trabajo de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Cuál es el gran proyecto de Dios? Si leo la Biblia y solo leí las parábolas, leí las narraciones, leí la historia, pero no entendí cómo se conecta con el actuar de Dios y cómo Él va hilvanando una historia y va desenvolviéndose y somos parte, entonces lo entendí mal. Ahora vean qué peligroso, porque como hemos leído la Biblia como lo que no es, cuando quiero saber cuál es la voluntad de Dios, estoy buscando un versículo que mágicamente resuelva todo. Estoy buscando un versículo que me dé la instrucción sí o no, bienaventurado si sí o si no. Estoy buscando simplemente una referencia que responda a mi pregunta. Pero fíjense que si conociera a la persona y lo que está haciendo, ya tendría respuesta a muchos de los dilemas de nuestra vida diaria, porque ya entendería quién es Dios, cómo es Él y qué está haciendo. Por lo tanto, número 3, entendería qué espera de mí. Si la voluntad de Dios no se conoce solo en 1 o 2 textos, se conoce en toda su revelación. Así que aunque no haya un versículo que hable de las redes sociales, si conozco quién es Dios, cómo es Él y qué está haciendo, voy a saber qué espera de mí. Por cierto, querida iglesia, quiero animarles nuevamente, y no va con dedicatoria ninguno porque hace mucho tiempo que no leo redes sociales de nadie, pero sé que es un peligro y sé que podríamos caer en esa tentación. Si vamos a expresarnos ahí, que se note que somos hijos de Dios. Si vamos a expresarnos en las redes, que se note que lo hacemos como Jesús lo hiciera. Si vamos a hablar acerca de temas de política y la situación de nuestro país, creo que debería notarse que somos luz. No creo que deberíamos de referirnos a las autoridades con palabras despectivas, con insultos. No esperaríamos eso de Jesús, no esperaríamos eso de un hijo de Dios. Pero ¿cómo sé eso? Porque al ver el carácter de Dios y al ver la misión de Dios y que debemos ser luz y sal en esta tierra, entiendo entonces lo que debería hacer. No hay un pasaje que diga, no ponga comentarios tóxicos acerca de la situación política en su país. No hay un texto que diga eso, pero entendiendo quién es Dios, qué hace Dios y qué espera Dios de mí, puedo llegar entonces a decidir sabiamente. No pongamos mensajes tóxicos, y mucho menos con palabras despectivas o insultos. La Escritura tiene un carácter único. No hay ningún otro libro donde pueda conocer quién es Dios, qué hace Dios, qué espera Dios, dicho por el mismo Dios. Por eso la Biblia tiene autoridad, porque todo lo que la Biblia dice, Dios lo dice. Recordamos lo que Pablo dijo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Hay una palabra que es la única vez que aparece en el texto bíblico. Recordamos que toda la Escritura es inspirada. Los traductores dicen que una buena palabra que describiría muy bien el concepto de toda la Escritura es exhalada por Dios, es el aliento de Dios, es el soplo de vida de Dios.
Ninguna otra cosa tiene ese mismo carácter. Ni siquiera los autores bíblicos. De hecho, en nuestras traducciones nos confunde a veces porque Reina Valera en 2 de Pedro dice que los autores fueron inspirados. Realmente en una traducción debería ser fueron guiados. Es una palabra diferente. Ellos, los autores, no tenían autoridad. Sus escritos que tenemos hoy en este texto sí la tienen. Pero no es el personaje, no eran los redactores. Es lo que Dios quiso comunicar a través de ellos. Pero tenemos que leerle el texto como lo que el texto es. Querida iglesia, si leemos un capítulo y no pude conocer mejor quién es Dios, cómo es Él, lo leí mal. Hay que volver a leerlo. Léalo las veces que sea necesario, en muchas versiones. No importa, hoy leí 6 capítulos, hoy leí 5, hoy leí 12. ¡Qué bien! ¿Conociste mejor a Dios? No, entonces perdiste tu tiempo. Es lo mismo que haber visto tele. Perdí mi tiempo. Si lo voy a leer, quiero conocer quién es Dios. Si lo voy a leer, quiero conocer qué está haciendo Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios en la historia de la humanidad? Y 3, voy a leer para entender qué espera Dios de mí, cuál debería ser mi respuesta. Esa es la revelación de Dios y así deberíamos de leerla. Por eso nosotros nos sometemos, nos sujetamos ante la autoridad de su palabra. Cualquier autoridad humana es imperfecta. En el tiempo de la Reforma había un problema, y es que el texto había dejado de ser la autoridad en cuestiones de doctrina y en cuestiones de práctica. Fíjense que la iglesia, y con eso me voy a referir principalmente al liderazgo de la iglesia, se había convertido en la autoridad. En otras palabras, el liderazgo de la iglesia le decía a los creyentes lo que tenían que creer. Imagínense, nosotros nos suena eso como muy extraño, pero todavía en algunos lugares, en nuestros países existe eso. ¿Sí? Donde el liderazgo de la iglesia le dice a usted qué es lo que tiene que creer, qué es lo que tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer. La autoridad había dejado de ser el texto. Así que solo los líderes que se autoproclamaban doctos e iluminados eran los únicos facultados para interpretar las Escrituras. En otras palabras, nadie más podía interpretar las Escrituras si no era parte del liderazgo oficial de la iglesia. Terrible. Así que la autoridad se había convertido en los líderes y la interpretación de ellos. Otra vez eso pasó hace 500 años y todavía pasa hoy, lamentablemente. Todavía hoy en muchos lugares el liderazgo de las iglesias locales pretende ser la autoridad en cuestiones de doctrina y de práctica, y no debería ser así. Yo creo que aquellos que ejercemos liderazgo no tenemos ningún tipo de autoridad sobre la vida de nadie. No encuentro eso en el texto bíblico, no encuentro que ningún líder, ningún pastor tenga autoridad sobre la vida de nadie. Yo encuentro que la única autoridad que tenemos es una autoridad organizacional. Ya creo que la autoridad que yo tengo acá tiene que ver con qué temas vamos a predicar, quién va a predicar, a qué horas vamos a tener una sesión. Es una autoridad organizacional, pero no sobre la vida de nadie. Me duele mucho cuando escucho algunas historias. Jóvenes, por ejemplo, que con mucho entusiasmo entienden la misión que Dios les ha encomendado de anunciar el Evangelio y salen a las calles a predicar. Escuché la historia de uno en cierta ciudad que empezó a contarme cómo notaba que en su ciudad, en cierta esquina, a cierta hora, habían muchos jóvenes que se reunían ahí. Él dijo, tenemos que ir a predicarles la palabra. Y entonces él y otros amigos comenzaron a visitar y a frecuentar una esquina en su ciudad. De hecho, tuve la oportunidad de pasar por ahí, me mostró y me dijo, ahí es. Ahí hoy en la noche va a haber muchos jóvenes.
Y entonces nosotros nos dimos cuenta de esos que ellos no estaban en ninguna iglesia, que ellos nunca iban a ir a una iglesia, la iglesia tenía que ir a ellos y fuimos a predicarles y fuimos a hablar con ellos. Y nos dimos cuenta que muchos de ellos llegaban ahí a sentarse, a conversar, llevaban sus guitarras, llevaban otros instrumentos, se ponían a pintar, se ponían a hacer muchas cuestiones artísticas y dijimos, pues con eso vamos a conversar con ellos, vamos a hablar su propio idioma y a través del arte vamos a tener conversaciones. Yo le digo, fascinante, qué bueno, qué excelente. Me dice, sí, pero ya no lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque el pastor no nos dio permiso. Yo, ¿cómo que no te dio permiso? Pues sí, porque le fuimos a consultar si estaba bien que lo hicieran, porque él se enteró, ¿verdad? Entonces nos mandó a llamar. Entonces le consultamos, pastor, ¿y podemos hacer eso? Y nos dijo, no, porque a esa hora hay culto en la iglesia, ustedes deberían de estar en el culto. ¿Y entonces qué hiciste? Pues ya no fui. Y me preguntan, hermano, ¿estará bien eso que me dijeron o no? A veces por respeto a otros líderes no externalizo mucho una respuesta, pero en ese caso tuve que recordar, le dije, solo tengo que mencionarte algo. Mateo capítulo 28 dice muy claramente que Jesús pronunció lo siguiente: toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, tengo toda la autorización de hacer lo que yo quiera, por lo tanto vayan y hagan discípulos. Así que ¿quién te autorizó ya a compartir el Evangelio? El Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Compartir el Evangelio. Pero en algunas iglesias los pastores se molestarán si alguien no está en el culto a esa hora y no autorizan. En algunas iglesias, algunos pastores se ofenderán si alguien visita otra congregación y no lo autorizan. ¿Qué autoridad tenemos para decirle algo a alguien así? No entiendo esa parte, pero todavía existe. Y es un peligro y no deberíamos caer en eso. Creo que otra vez hay autoridad organizacional. ¿Sí? No vaya a pegar un afiche ahí sin consultarme. Yo le voy a decir dónde lo pone. Esa autoridad organizacional nada más, pero no sobre las vidas. En la época de la Reforma, la Iglesia no solo creía tener autoridad sobre las vidas, sino autoridad sobre lo que se cree, sobre la doctrina, solo ellos podían interpretar la Biblia. La Iglesia comenzó a corromperse, se distorsionó la verdad, se degeneró la enseñanza. Así que al lado de la autoridad de la Escritura también estaba la autoridad del liderazgo de la Iglesia. Comenzó a cobrar auge la autoridad de las tradiciones, lo que acostumbraban, lo que les parecía que debía ser. Y esa autoridad comenzó a suplantar la autoridad del texto. Empezaron a surgir cosas como oraciones a los santos, que eso era permitido y era enseñado, oraciones a María, enseñanzas como creencia de que María nació sin pecado, enseñanzas como la posibilidad de quitar las consecuencias del pecado si uno pagaba algo a la iglesia, enseñanzas como la autoridad del Papa, muchas enseñanzas que comenzaron a cobrar mayor relevancia que las enseñanzas del texto. Además, el pueblo no tenía el texto, no lo entendía. John Wesley dijo, la iglesia debe ser juzgada por las escrituras y no las escrituras por la iglesia. La autoridad debería ser el texto, no lo que ninguna persona piensa o dice. Todos nosotros tenemos el desafío de estudiar e interpretar las escrituras, por supuesto que sí. Ninguna interpretación es totalmente perfecta, no la tenemos. Por lo tanto, no dependemos de personajes. Miren lo que dice 2 de Pedro. Acompáñenme a 2 de Pedro, capítulo 1. Queridos hermanos, nunca nos apartemos de las Escrituras. Seamos lectores y estudiosos del texto, no por conocimiento intelectual, sino para conocer a Dios, conocer qué está haciendo y saber qué espera de nosotros, para obedecer. No es simplemente por saber más y presumir. Ni siquiera debería ser por jactarnos,
de tener la sana doctrina. Doctrina es enseñanza y sana es sin contaminación. El texto es la sana doctrina. Igual es muy triste hoy que hay muchos que con ese afán de tener la sana doctrina se han vuelto arrogantes, menospreciando a otros que no interpretan como ellos. Si nosotros sí tenemos la sana doctrina, ustedes no. No, ese es el corazón de Dios. Yo creo que a veces también el Señor debe de reírse con tanta misericordia de algunas de las enseñanzas y doctrinas que sinceramente equivocados mencionamos. Que el Señor nos ayude y de su gracia nos dé para ser estudiosos del texto. Pero nunca nos apartemos de las Escrituras, que no haya otra cosa que le gane a las instrucciones bíblicas, al conocimiento bíblico. Es muy peligroso, querida iglesia, es muy peligroso andar por la vida caminando y decidiendo por lo que yo pienso que es bueno, por lo que yo siento que debería ser. Es muy peligroso que hay otras cosas hoy. Para muchos tiene más autoridad lo que soñaron anoche que lo que diga el texto. Tiene más autoridad lo que le diga a alguien, un mensaje, una palabra. Yo sé que Dios puede hablar a través de eso, pero es dudoso. Nunca nos da más seguridad, nos da más desconfianza. ¿Será que esto que soñé era de Dios o no? ¿Será que esto que me dijo tal era de Dios o no? Nos genera más desconfianza, nunca nos da más seguridad. Algunos dependen más de una señal. Señor, si mañana cuando me levanto está lloviendo, es que no. Y si hay sol, es que sí. Y se levanta y está lloviznando, ¿verdad? No sabe si es sí o no. Nos da más desconfianza. No sabemos. O sea, como que esto realmente no sirve para nada, para mis decisiones e instrucciones de la vida. Lo que me sirve es qué me dijo alguien, qué soñé, qué escuché, qué sentí. Querida iglesia, engañoso es el corazón. ¿Quién puede entenderlo? Eso es lo que yo siento. Si yo muchas veces siento que hago las cosas bien y realmente metí la pata. Dígame si Eva no sintió ganas de tomar el fruto porque se veía tan jugoso y sintió que iba a ser delicioso comerlo. Dígame si el pecado no es sabroso. Si no fuera delicioso, si fuera repugnante, qué fácil sería no pecar. Pero el pecado es tan delicioso, nos dan ganas, siento ganas. Pero no por eso está bien. Siento ganas de decir cosas en las redes sociales, no por eso está bien. O sea, a mi carne le dan muchas ganas de muchas cosas. No por eso es la voluntad de Dios, no es por lo que siento. Siento que debo irme al campo misionero. Pues gracias a Dios, pero me gustaría que fueras no porque sientes ganas, porque cuando estés ahí lo que vas a sentir ganas es de volver. No, uno no lo hace porque siento ganas de ser líder. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Quieres estar a cargo de los problemas de otra gente? ¿Sientes ganas de eso? No es eso. Alguien me dijo una vez, alguien era parte de nuestros equipos de liderazgo y empezó como a bajar mucho la guardia. Y tuve una conversación, y le dije, oye, ¿qué está pasando con tu trabajo? Y me dice, es que la verdad es que, mira, te lo voy a decir así, quiero que me pongas en un ministerio donde yo pueda servir cuando tengo ganas. Y que cuando no tengo ganas me dejen que no. Ajá, le dije, mira, cuando encontres algo así me llamas. Y a lo mejor yo también me apunto, porque la realidad es que no funciona así. No servimos porque tenemos ganas. La vida espiritual no es de siento. Vean qué peligroso, porque a veces puedo leer el texto bíblico y siento que Dios me dice esto, y otro día lo leo y siento otra cosa y Dios me dijo otra cosa. No puede ser así. No es por mis experiencias. Nuestras experiencias jamás serán superiores a la autoridad del texto. Yo siento que está bien, yo pienso que está bien. Yo he visto otros casos que está bien, yo he visto que está mal, yo siento que está mal. No es por lo que siento o pienso,
Pedro escribió lo siguiente en 2 de Pedro, capítulo 1. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Pedro dice, yo lo vi. Me pueden creer porque yo lo vi. Versículo 17, Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Verso 18, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro dice, yo vi y yo oí, yo tuve esa experiencia, créanme. Versículo 19. Dos posibles traducciones de este pasaje. NBI dice, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas. Quizás una traducción muy acertada es, como Reina Valera lo dice, que esto nos presenta la muy segura palabra de los profetas, confirmada, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo, yo vi, yo escuché, yo sentí, yo palpé, yo estuve ahí, yo tuve la experiencia completa. Pero la muy segura palabra, fíjense que ni siquiera es la mía, ni siquiera es de mi experiencia. La muy segura palabra es la de los profetas que se ha cumplido. Es mucho más confiable que nuestros propios sentidos. La próxima vez que sienta que algo es la voluntad de Dios, asegúrese que es algo que va de acuerdo a esta voluntad de Dios. Pero ¿cómo le hago, verdad? Porque yo siento que debería estar en tal ministerio, o debería de comenzar una relación, o debería yo... ¿Y qué versículo dice? Otra vez creo que no habrá uno. En todo caso, la tarea sería pues leer todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento y luego en varias versiones, y después de tener todo ese panorama y conocer un poco mejor quién es Dios, qué hace Él y qué espera de nosotros, llegar a una conclusión. Pero no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Queremos un texto que lo resuelva todo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y vamos. El texto es más confiable que el testimonio de cualquier persona. Los reformadores entendieron algo. No era solo el liderazgo de la iglesia el autorizado a leer e interpretar las Escrituras. No solo eran ellos los que debían imponer qué se creía. Ellos entendieron que la Biblia debía estar al alcance de todos. Que la lectura del texto y la comprensión del texto no es limitada solo al liderazgo de la iglesia. Todo creyente puede entender las Escrituras. Todos. Y a esto se le conoce como la doctrina de la perspicuidad de la Biblia. De hecho, quiero citar a Frank. Él escribió un artículo acerca de la perspicuidad de la Biblia. Muy bueno, de hecho deberíamos hacérselo llegar. Está en obrerofiel.com. Me gustó mucho desde la primera vez que lo leí y lo recordé para hoy. Frank escribe lo siguiente, dice, esta doctrina para nada descarta la necesidad de estudiar las Escrituras. O sea, no estamos diciendo, bueno, como todos la pueden entender, que ya no se estudie. No necesitamos estudio, no necesitamos investigación, para nada. Necesitamos entender bien un libro que fue escrito hace 2000 años, tomó 1500 años en otra cultura, en otros idiomas, con otras costumbres. Por supuesto que necesitamos estudio, investigación. Así que no se descarta la necesidad de estudiar las Escrituras, no se descarta la necesidad de seguir reglas sanas de interpretación. Otra vez, no se trata de ver
qué digo yo que dice el texto, qué siento yo, sino es qué significa lo que dice el texto. La autoridad no la tiene el lector. Y no se trata de descartar las herramientas de estudio o la exposición de la palabra en sermones y estudios bíblicos. Tampoco significa que todos los pasajes o todas las enseñanzas bíblicas sean igualmente fáciles de entender. De hecho, hay algunas muy complicadas. Pedro mismo dijo, hay cosas que Pablo dijo que es muy difícil de entender. Lo que significa es que, si bien hay algunas enseñanzas de la palabra de Dios que el creyente más inteligente y preparado nunca va a poder profundizar, el creyente más sencillo puede leer las Escrituras con provecho y puede entenderlas y aplicarlas a su vida. El mensaje esencial de la salvación, el mensaje esencial del carácter de Dios y su obra, todos lo podemos entender. Pero ¿no habrían muchos peligros? Si dejamos que todos lean la Biblia y la interpreten, ¿no habrían peligros? Por supuesto. Pero también hay peligros de que solo unos la lean y la puedan entender. Por supuesto. Hoy hay muchos abusos en la iglesia. Cuando tengo estas conversaciones con algunos líderes, suelo presentarles un pasaje en Apocalipsis. Y no sé si les he mostrado esa figura, a lo mejor ya se las mostré una vez, pero normalmente les pregunto quiénes tienen perros. Y les digo que no es la voluntad de Dios que tengan perros, y la Biblia lo dice. Y el pasaje es Apocalipsis 22:15, que dice, y afuera están los perros y los hechiceros y los malvados y no sé qué otra cosa abominable. Dice, ahí están los perros, y empiezan a leerlo en varias versiones, y no puede ser. Dice, ahí dice, no debes tener perro. Y lo leen en griego, y ahí dice perro. Pero ¿será que el interés de Juan, al terminar de escribir la revelación, después de haber visto todas esas visiones, después de haber visto el final de la historia triunfante de Cristo, le interesaban nuestras mascotas en la casa? ¿Será que eso es la conclusión de Apocalipsis? Otra cosa debe ser lo que significa. Pero hoy mucha gente lee la Biblia y puede llegar a poner sus pensamientos en el texto. Me escribió alguien esta semana y me dijo, mira, me toca enseñar en la iglesia. ¿Con qué pasaje puedo respaldar el servicio en la iglesia? Yo le dije, con ninguno. En primer lugar, no se trata de que el texto respalde lo que yo pienso. El texto no tiene que respaldar nada mío. Imaginen qué terrible ver que el texto esté de acuerdo conmigo. Es peligrosísimo. Yo no tengo que meter mis pensamientos al texto, tengo que meter el texto a mis pensamientos. Dijo, no hay. Y luego no sé si encuentro base para decirle a todos que tengan que trabajar en el culto de la iglesia. Servicio es nuestra misión en esta tierra. Ese es el ministerio que Dios nos dio. Pero sí sería lindo poder tener un pasaje que dijera que todos trabajemos en el culto de la iglesia, pero no hay, no es lo más importante. Pero no se trata de que el texto respalde, sustente lo que yo pienso. En una conversación con un estudiante en la universidad, con temas parecidos y repasando acerca de quién es Dios y qué deberíamos de enseñar, cuando terminé esa charla, se acercó con preocupación y con cierto celo y me dijo, mire, ¿qué hacemos? Es que esto alguien se lo debería decir a todos los pastores. A mí no me enseñaron eso en mi iglesia, a mí me enseñaron otra cosa. Viera todos los disparates que me enseñan a mí. Mire, ¿y por qué no hacemos algo donde todos los pastores tengan que haya algo que pueda regir todo lo que los pastores predican en sus iglesias? Y yo le dije, no se puede. Es que alguien tendría que supervisar a todos los pastores. Me dice, no se puede. No, qué lindo sería, ¿verdad? Miren, nadie va a decir ningún disparate. Todos van a decir esto. Regresaríamos 500 años. Otra vez, todos nosotros fallamos. Ninguna interpretación nuestra será completamente perfecta. Pero alguien dijo, cada ser humano debería de tener entonces la Biblia en su mano y la lucha en su mente para entenderla. Debemos aprender a leer y estudiar el texto y a vivirlo y enseñar a otros.
Esa es la autoridad. No debería ser ninguna otra. Ningún pastor, líder, autor, predicador, denominación, iglesia puede ser autoridad. Quien manda en tu vida y en la mía es el Señor Jesucristo. Y aquí está lo que debemos conocer acerca de Él. Que juntos nos ayudamos, nos aconsejamos, nos enseñamos y nos instruimos desde el texto. Es verdad que en la multitud de consejeros hay sabiduría, es verdad, pero sabiduría bíblica. ¿Cómo deberíamos de estudiar la Biblia? Con el autor, con el Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros. Deberíamos de estudiarla con la iglesia, el cuerpo de Cristo, enseñándonos unos a otros. Deberíamos de estudiarla con la ayuda de otros creyentes que son amantes y estudiosos del texto, investigadores, que pueden ilustrarnos para entender mejor e interpretar. Hay que estudiarla con reverencia, porque estoy conociendo al único Dios verdadero, con humildad para someterme a su autoridad. La tengo que leer y estudiar con rendición, para que sea el pensamiento de Dios que permee en el mío. Con el corazón, para aplicar el Evangelio a todas las áreas de nuestra vida. La tengo que estudiar con disciplina, para alimentarme, para crecer en la gracia y conocimiento de Cristo. Con los ojos bien abiertos, para investigar su significado y ver cómo ilumina nuestro camino. La tengo que estudiar con dedicación para poner en práctica cada una de sus enseñanzas. Con perseverancia para vencer a mi carne resistente al Espíritu. Tengo que estudiarla con admiración para ver la gloria de Dios. Con un sentido de urgencia para cumplir nuestra misión en la tierra. Querida iglesia, nuestras iglesias y familias tienen costumbres, tienen tradiciones, son normas no escritas, son cosas que acostumbramos a hacer. Las damos por sentado. Vale la pena revisarlas. Vale la pena revisar por qué creo lo que creo, por qué hago lo que hago. Es decir, no porque es una costumbre es mala, pero si es una costumbre contraria a las Escrituras, entonces necesita revisión. Si es una costumbre más importante que las Escrituras, entonces merece revisión. Si es una creencia que contradice las Escrituras, merece revisión. Si es una creencia superior, o sea, la Biblia dice sí, pero yo pienso, entonces merece revisión. La Biblia dice sí, pero fulano dice, no puede haber autoridad superior al texto. Ahora eso nos pone en problemas, porque siendo francos hay muchas cuestiones que aceptamos y que practicamos que desde el texto se ven diferentes, pero nos acostumbramos. La frase de solo escritura nos hace volver a lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Nuestra preocupación siempre debería ser ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué dice Dios? Porque si la Biblia lo dice, Dios lo dice. Pero esa es mi norma, esa es mi autoridad. No importa lo que yo sienta, no importa lo que otros me digan, no importa lo que otros opinen. ¿Qué opina Dios? ¿Qué siente Dios? ¿Qué dice Dios? Sola Escritura nos conduce de regreso al Dios que siempre habla la verdad. Nunca se contradice y siempre es fiel. Mis queridos hermanos, no hay mejor consejo que el consejo bíblico. Aunque a veces no nos haga sentido, aunque a veces no estemos de acuerdo, aunque a veces no nos haga sentir muy cómodos, aunque a veces no sea lo más sencillo de hacer. No hay dirección más inteligente que la del texto bíblico. No se trata de que el texto esté de acuerdo conmigo, de que yo esté de acuerdo con el texto. Pero necesitamos ser estudiosos, dedicados. Necesitamos ser comprometidos con su lectura.
cuán importante es el texto en nuestra vida. Cuán importante es la lectura bíblica en nuestra vida. Cuán importante es conocer mejor a Dios a través del texto. Una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. Esa es la parte que nos cuesta. Esa es la parte donde deberíamos de comenzar a ponerlo en práctica. Esa es la parte donde nos necesitamos unos a otros. Esa es la parte donde no deberíamos desconectarnos los unos de los otros. Si no, es como un leño que se aparta de la llama, ¿no? Se va a enfriar. Que juntos sintamos ese ardor por la palabra de Dios. ¿Cómo debería de verse la vida, la conducta, las palabras, los pensamientos de alguien que vive bajo la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cómo se miraría un estudioso ferviente de la palabra de Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo soy? Sola Escritura nos hace volver a la Biblia donde Dios habla. Necesitamos seguir reformándonos así, no olvidarlo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos abrir el texto hoy, leerlo y entenderlo con la ayuda de tu Espíritu y con recursos que nos das también para entender mejor estos escritos preciosos y sagrados. No es solo con inteligencia humana, es con sabiduría divina. Pero no es solo un ejercicio espiritual, es un ejercicio que demanda trabajo e investigación. Señor, queremos ser una iglesia estudiosa de tu palabra, que ante cualquier duda, ante cualquier decisión, ante cualquier pregunta, vamos al texto para investigarlo. Que con cada sermón, cada estudio bíblico te conozcamos mejor y así entendamos tu voluntad, que nos podamos ayudar a obedecer. Señor, que en privado y en grupo, que en casa y juntos, seamos lectores devotos de tu palabra. Señor, que no haya ninguna conducta o práctica, prioridad, decisión, ninguna cosmovisión, ningún valor superior a tu palabra en nuestra vida. Que si tu palabra lo dice, eso es suficiente para que nosotros lo apliquemos. Que no busquemos salirnos con nuestra intención, nuestro pensamiento al leer y estudiar tu palabra, al interpretarla a nuestra conveniencia. Que recordemos que lo que tú dices, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No siempre será fácil obedecerla, pero que nuestra actitud siempre sea la de, con humildad, escuchar qué dices tú. Señor, que podamos anunciar a otros también este mensaje. Que recordemos que nuestra identidad es de mensajeros de este mensaje. Somos un pueblo de la palabra por su autoridad y porque anunciamos su mensaje. Señor, que esta semana recordemos ese propósito, que hablemos con otros las verdades de tu palabra, que la conozcamos mejor para darla a conocer. Gracias, Señor, porque hoy podemos contar con el texto en nuestro idioma. Gracias porque hoy sigues hablando. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores, sino hacedores. Por Cristo Jesús, la palabra viva. Amén y amén.